¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Espero que estéis muy bien, espero que el Señor os esté cuidando mucho como siempre lo hace. Y nada, espero que pronto podamos volver a reunirnos. Desgraciadamente tenemos que seguir haciendo nuestros cultos online. Y vamos a hacerlo, disfrutarlo hasta que el Señor quiera. Y cuando el Señor quiera, estamos seguros y confiados de que volverá a reunirnos juntos en presencial y podremos disfrutar de darnos un abrazo y de poder vernos las caras de nuevo. Bueno, sin más, espero que estéis todos bienvenidos y que el Señor sea glorificado en esta mañana. Vamos a leer un texto, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice así, aquí Pablo está citando un texto de Isaías 49, versículo 8. Y dice 2 de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Hermanos, como bien sabéis, hoy vamos a escuchar una predicación de nuestro hermano y nuestro pastor Jimmy acerca de la evangelización. Y quiero que hoy podamos reforzar en nuestros corazones y recordar en esta reunión de que hubo un día donde fue el día de salvación para nosotros y podemos darle gloria y darle las gracias al Señor Jesucristo por haber hecho ese día posible. Y también, hermanos, quiero que podamos pensar que nunca es tarde para alguien que está todavía en esta tierra vivo. Nunca es tarde. El Señor puede rescatar a cualquier persona en cualquier momento. Y puede que hoy sea el día de salvación para ti, que estás escuchando este mensaje y quizás, de verdad, el Señor
Jesucristo no es tu Señor ni es tu Salvador, si esto no es así, hoy es día de salvación para ti. Y si esto ha sido así, da gracias al Señor porque Él te ha salvado, te ha rescatado y te ha redimido. Así que bueno, vamos a orar, vamos a encomendar esta reunión en las manos del Señor y, conociendo estas verdades, vamos a cantarle al Señor, disfrutando de lo que Él nos ha regalado, que es su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu voluntad hecha en nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos seguridad de salvación. Gracias porque tenemos seguridad de que tú un día volverás a por nosotros. Señor, gracias porque tenemos la seguridad y la confianza de que tu sacrificio fue suficiente, de que ya no necesitamos más sacrificios por los pecados, porque tú, Señor Jesucristo, lo hiciste todo en aquella cruz del Calvario. Te pusiste en el lugar que nos correspondía a nosotros, e incluso si nosotros nos hubiésemos puesto en ese lugar, nosotros no podríamos ni siquiera salvarnos a nosotros mismos. Pero tú viniste a nuestro encuentro, tú nos salvaste, nos rescataste y nos redimiste. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos. Te queremos seguir alabando en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder cantarte con un corazón íntegro, limpio, Señor, puro. Y si no ha sido así en esta semana, perdona nuestros pecados. Pero no nos quites el gozo, Señor, de poder cantarte a ti, de poder mirarte a ti, como tú nos miras, Señor. Bendito sea, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Encomienda nuestros corazones a tu voluntad en esta mañana, Señor, que tu voluntad sea revelada en nosotros y podamos entender qué nos estás pidiendo a nosotros, Señor. Gracias por todo, bendice esta reunión y ayúdanos a poder tener unos corazones abiertos y unos oídos abiertos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad.
extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Continuamos con nuestra lectura congregacional en el libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 1 al 9. Isaías 52, del 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate,
Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemando mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en este día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son los montes, los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Señor, gracias Señor por esta verdad revelada, Señor, en nosotros. Gracias porque podemos recordar lo que tú hiciste, Señor, hace miles de años, Padre. Gracias porque tú nos has revelado, Señor, cuál es tu voluntad, que es rescatar a tu pueblo, Señor. Tú salvaste a tu pueblo de su cautiverio, Señor, porque tú eres un Dios que no te olvida de los suyos, Señor, y queremos pedirte que tú sigas acordándote de nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Padre, bendito sacrificio de Cristo que nos hizo volver del cautiverio del pecado, de la esclavitud del pecado, Señor. Te pedimos que todo creyente que esté aquí pueda recordar, reforzar esto en su corazón y podamos cantar alabanzas y alegrarnos juntamente en ti, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias por habernos recogido, por habernos amado, por habernos rescatado, Señor, por habernos hecho hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te lo agradecemos todo y te lo ponemos todo en tus manos, Señor, porque sabemos de que tú cuidas a los tuyos, Señor, y queremos saber y recordar de que tú eres Dios y nuestro Dios reina. Bendito sea el nombre de Cristo. Todo lo ponemos en tus manos y queremos seguir alabándote. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de El Señor. Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 2 al 6. Colosenses 4, del 2 al 6. Dice así la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Hermanos, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos apasiona la historia del Titanic? La historia del Titanic es impresionante. ¿Quién no se ha emocionado, hermanos, con la película de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet? Esa escena mítica en la que ¿cómo se llama la chica? No recuerdo. Jack es el chico, la chica no recuerdo. Rose está ahí en la parte frontal del barco y se ponen así. Y Jack le dice, ¿confías en mí? Y aparece la música. Es impresionante esa película. Yo, por cierto, nunca he entendido, en el final tengo una duda existencial, ¿por qué el DiCaprio no se sube en el tronco? Sí, yo creo que podrían haberlo hecho, ¿no? No lo intentan mucho. Y la chica se queda ahí como, bueno, si no puedes, pues congélate, ¿no? Un poco raro. La verdad es que es una historia impresionante la del Titanic, pero yo quiero abrir este sermón hablando de algo muy grande, mucho más grande de lo que cuenta la película, que sucedió en el Titanic y de lo que probablemente nunca hemos oído hablar. A bordo del Titanic viajaba un pastor británico que se llamaba John Harper. Este hombre, John Harper, viajaba con su hija y con su hermana. Y él estaba ministrando en Inglaterra y estaba acudiendo a la invitación de un pastor en Estados Unidos para que predicara ahí durante varias semanas. Así cogió el Titanic y se embarcó para ir rumbo a Nueva York. Sabemos que el Titanic debía zarpar de Londres y llegar a Nueva York. Bueno, como todos sabemos, el Titanic se hundió, no llegó a puerto. Pero muchos supervivientes cuentan el testimonio de cómo este hombre, John Harper, este pastor, estuvo predicando el Evangelio durante todo el tiempo del hundimiento del barco.
O sea, mientras el barco se hundía, este hombre estuvo buscando a gente que no conocía a Cristo para compartirles la palabra del Señor. Harper estuvo insistiendo mucho a las personas que estaban organizando el rescate, la salida del barco, en que los niños y las mujeres fueran primero, pero también los que no eran creyentes pudieran salvar su vida. Claro, los creyentes si se mueren van con Cristo, pero los que no son creyentes no pueden morir hoy. Así que Harper estuvo tratando que todos aquellos que no eran creyentes fueran a los botes. Dice que cuando estaba en el agua, él no quiso subirse a un bote, él estaba agarrado, probablemente a un tronco parecido al de la película. Cuentan que Harper se acercaba en las olas a un bote, las olas lo arrastraban hacia un bote en la que había un chico. Y Harper le preguntó, imaginad la escena, el barco hundiéndose en la noche y este predicador acercándose al bote, y cuando se acercaba miraba al chico y le preguntaba, chico, ¿eres salvo? Y el chico le decía, no. Entonces Harper le decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de repente las olas se lo llevaban y de nuevo volvía Harper hacia el chico y le decían, ¿ya eres salvo? Y el chico decía, no, creo que no soy salvo. Y volvía a decirle Harper, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así durante varias veces hasta que Harper se hundió en el mar. Este hombre se quedó ahí en esa fría noche meditando en las palabras de Harper y pudo sobrevivir este muchacho, este chico. Y tiempo más tarde contó su testimonio en una iglesia. Él dijo, en esa fría noche, cuando ese predicador se desvaneció en el océano, yo le entregué mi vida a Cristo. Hermanos, este pastor evangelizó hasta el último momento de su vida. Impresionante, ¿no? Cómo el Señor usa a sus siervos. Bueno, Harper, este hombre, al igual que Pablo, había entendido la urgente necesidad de compartir el Evangelio con todo aquel que tengamos oportunidad y la gran importancia de dar testimonio a todos cuando sea posible. Hermanos, el Evangelio es la única solución para el problema espiritual de cualquier persona. El hombre solo puede estar en paz con Dios por medio del Evangelio, y el apóstol Pablo había comprendido muy bien este principio. De hecho, en medio de una situación límite, él estaba en Roma, estaba enfermo, estaba en una cárcel, estaba sin saber, con una incertidumbre, sin saber qué día iban a ejecutarle. La máxima preocupación del apóstol Pablo era poder seguir predicando el Evangelio que le había salvado en su día y que es poderoso para seguir salvando hoy. Hermanos, estamos en una situación crítica. Dentro de años hablaremos de esto. Al igual que ese chico pudo decir, yo sobreviví al Titanic, muchos de los que estamos aquí diremos, pudimos sobrevivir al coronavirus. Esta pandemia nos está afectando a todos, evidentemente en términos de salud, pero también emocionalmente, financieramente. Vienen tiempos difíciles, dicen los expertos que la recesión económica va a ser muy dura y que todavía no estamos notando los efectos que va a haber en 2, 3, 4 años. Preparémonos para eso también, hermanos. El punto es que en medio de esta adversidad corremos el riesgo de mirarnos demasiado a nosotros mismos y de no tener la misma perspectiva que tiene la Escritura. Hermanos, yo lanzo una pregunta, y quiero que sea una pregunta retórica que afecte a nuestras conciencias. ¿Estamos realmente enfocados en aprovechar esta oportunidad para compartir el Evangelio? ¿Estamos viendo esto como un problema solamente, o también como una oportunidad del cielo para la bendición de la Iglesia y del mundo? Hermanos, realmente debemos reconocer que fracasamos constantemente en cada una de estas áreas. Los cristianos a menudo nos avergonzamos de compartir nuestra fe. Yo quiero ser realista en el día de hoy. A mí me pasa, y yo sé que a muchos de vosotros os puede pasar, de avergonzarnos de compartir el Evangelio, de tener miedo a ser rechazados
de dar un mal ejemplo a los demás, de no sentirnos con fuerzas para llevar a cabo nuestra tarea de compartir a Cristo con el mundo. Y ahora Pablo aquí, la palabra, nos enseña que compartir el Evangelio es la máxima prioridad de una iglesia saludable y la máxima prioridad de un creyente cuando está centrado en Cristo. Pero a la vez, Pablo nos instruye y nos da al menos 7 principios que debemos tener en cuenta en cuanto a la evangelización personal y en cuanto a la importancia del testimonio que debemos dar al mundo. Así que vamos a tocar este tema de la evangelización. Oremos. Señor, te ruego que tú pongas sensibilidad en mis palabras, que me hagas estar centrado en el texto, Señor, en lo que tú has querido transmitir. Y que esta iglesia arda, Señor, que tú avives el fuego en nosotros por compartir a Jesús, por compartir las buenas nuevas. Que realmente, Señor, esta iglesia esté centrada, esté dedicada a dar a conocer tu hermosura al mundo. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, lo primero que debemos entender como creyentes y que nos dice Pablo en este texto es que debemos orar. Debemos orar, hermanos. Dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La vida rica en oración es fundamental en la vida del creyente y es fundamental en la extensión del reino de Dios por 2 razones fundamentales. En primer lugar, dice Pablo, que es porque la obra, en última instancia, es del Señor. La obra de extender el reino es de Cristo. Y es a Él al que debemos pedir que haya fruto en nuestras vidas y en nuestro entorno. Dice Pablo también, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, orar nos ubica en la realidad de que el resultado de nuestra labor no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro talento, sino que depende en última instancia de la gracia soberana de Dios, de cómo Dios actúa en el corazón de las personas. Hermanos, yo me convertí en un cuarto solo escuchando a un predicador por YouTube. Y cuando yo dije a mi familia y a los que me habían hablado a veces de Jesús que yo me había convertido en cristiano, no se lo podían creer. Gracia soberana, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que da crecimiento. Nosotros podemos plantar, podemos regar, pero la obra es del Señor y Él es el que produce fruto. Él es el que hace la obra, Él es el que abre puertas y es el que cierra puertas. Y eso nos debe dar, en primer lugar, una experiencia de dependencia absoluta del Señor. Y en segundo lugar, nos tiene que dar una experiencia de seguridad en Cristo y en su obra. En segundo lugar, debemos perseverar en la oración porque eso nos mantiene alineados con el Señor y su voluntad. Hermanos, un cristiano que no tiene una vida rica de oración es un cristiano que se apaga, que se va vaciando, un cristiano sin vigor, sin fuerzas. Sí, puede seguir caminando, pero está débil. Le falta poder de lo alto. El creyente debe buscar fuerzas en el Señor, apegarse a Él para que la vida del cristiano sea un reflejo de su gloria. El cristiano esté endosado con la autoridad del cielo. Hermanos, permaneced en mí y en mis palabras, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Cuando el apóstol se refiere a perseverar, se está refiriendo a la oración como estilo de vida. No cuando me acuerdo, no una vez por semana, no cuando vengo a la iglesia, no 5 minutos por la mañana para presentar el día. Eso no es perseverar en la oración. El apóstol Pablo aquí se refiere a una comunicación continua con el Señor que hace que estemos constantemente examinando nuestro corazón. Él está presente cuando predico.
Él está presente cuando saludo a los hermanos, Él está presente cuando pido comida a domicilio, Él está presente cuando veo la televisión, Él está presente cuando le cocino, cuando le hablo a mi esposa, cuando le hablo a mi hijo, constantemente. Una consciencia de que el Señor está ahí. Perseveremos en la oración, en la comunión con el Señor, anhelando también más poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos, se trata de una relación íntima con el Señor. Él vive en ti, Él está contigo, y vive en ti porque quiere relacionarse contigo. Él no vive en ti porque le faltaba sitio para ver dónde estar, no, Él quiere estar ahí, Él quiere tener contacto directo contigo. Una relación íntima que nos mantiene cerca de Él y que nos hace ser agradecidos en toda situación, con acción de gracias, dice Pablo. El Señor presente, nuestro corazón agradecido al Señor, para enfrentar el reto, hermanos, de dar testimonio del Evangelio al mundo, debemos perseverar en oración. Seguidamente Pablo nos enseña, el segundo principio, es que debemos tener claro cuál es nuestro propósito en la tierra. Fíjate por lo que Pablo pide oración. Él pide oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, Pablo estaba en una cárcel. Pablo era consciente que en cualquier momento lo ejecutaban. Pablo estaba enfermo. Algunos eruditos cuentan que él sufría de graves neumonías, de heridas por las palizas y las cicatrices que él había sufrido. Hermanos, Pablo pasaba hambre. Si estuviéramos en la situación de Pablo, sería muy comprensible escribir: hermanos, orad porque es que me encuentro muy mal. Hermanos, orad porque esta pulmonía me tiene fatigado. Hermanos, ¿no? Normalmente pedimos oración por eso. Ora por mí, que me duele la cabeza. Os pido oración, que mañana tengo un examen. Os pido oración, que estoy en la cárcel, a ver si me liberan. Yo lo entendería. Pero Pablo no quería que le liberaran, porque Pablo ya era libre. Pablo quería que el Señor abriera puertas para compartir el Evangelio, porque eso es lo que puede liberar a aquellos que están fuera de la cárcel, pero están más encarcelados que el que está dentro. Y eso nos enseña que nuestro máximo propósito vital no es las cosas de este mundo. Hermanos, hablo de mí. Mi propósito en la vida, mi supremo propósito no es ser padre, aunque amo a mis hijos, no es ser esposo, aunque amo a mi esposa, no es ser empresario, no es, yo qué sé, pastor, predicador, no es ser libre, no es estar sano, no es ser rico, no es permanecer seguro, nada de eso. Todo eso está bien desearlo, está bien querer que vaya bien, pero no es el propósito máximo y el fundamento por el que tú estás en este mundo. Nuestro máximo propósito es vivir dando testimonio de nuestra fe y compartir el Evangelio siempre que tengamos oportunidad. Céntrate en esto. Invierte en tu vida para la eternidad, hermanos. Esa era la máxima preocupación de Jesús, era la máxima preocupación de los apóstoles y también debe ser nuestra máxima preocupación. Ora al Señor, clama al cielo, golpea las puertas del cielo, hermano, de verdad, en oración, con clamor, profundamente, desde las entrañas, para que el Señor te abra puertas para compartir el Evangelio. Haz la prueba. Siempre que pidas esto, el Señor lo hace. Créeme, lo vivo. Cada vez que por la mañana le pido al Señor que me traiga a alguien para evangelizarle, lo hace. Porque todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hace. Yo me sorprendo. Haz siempre que tengas oportunidad la obra de evangelista. Acostúmbrate a hacerlo como estilo de vida. Vive pendiente de cuando puedes tener una conversación profunda con alguien. Ten el radar encendido. Vive en misión, ten conversaciones
que apunten hacia poder compartir el Evangelio con aquellos que conoces, tus amigos, tus compañeros de trabajo, el panadero de tu barrio, la cajera del súper, el barbero. Hermanos, no se trata de ir por el mundo diciéndole a la gente, arrepiéntete o te irás al infierno. No, se trata de ser sensible a lo que el Espíritu Santo hace, a involucrarte con las personas. Hermanos, tenemos relaciones con muchísima gente y nuestro amoroso deber es vivir con la intencionalidad constante de hablarle a la gente de Jesús. Cuenta la historia de un misionero que estaba en India. Llevaba más de 30 años en India. Estaba trabajando en una zona y llegó otro misionero nuevo para evangelizar ese lugar. Él se enteró que el misionero, este hombre, había estado durante 30 años allí, lo quiso conocer, le caía muy bien, era un hombre muy amable, un hombre muy cariñoso. Así que el misionero nuevo empezó a visitar esa zona, a hablar con la gente. Y para su sorpresa, todo el mundo hablaba muy bien de ese hombre. Hablaba maravillas de él. Era un hombre amable, atento, prudente, cariñoso, se involucraba en la comunidad, ayudaba a todo el mundo, era una pasada de persona. Solamente había un problema. El misionero joven se había dado cuenta de que nadie de los que esa persona, de los que el misionero que llevaba tiempo allí había oído el Evangelio. Nadie. 30 años haciendo de María Teresa de Calcuta en India, sin presentar el Evangelio a nadie. Ese misionero de India no había entendido cuál era su propósito en el mundo. Y como creyentes, hermanos, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro enfoque, muy clara nuestra misión. Nuestro llamado es compartir el Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Si nuestro deber es compartir el Evangelio, evidentemente debemos tener claro el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Pablo dice que su anhelo es que el Señor le abra puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, este misterio, cuando la palabra habla de misterio, no se refiere a algo raro, algo que no podemos conocer, sino algo que estaba oculto y que ha sido revelado. Se trata del mensaje del Evangelio, de la revelación de las buenas nuevas en Jesús. Hermanos, el poderoso mensaje del Evangelio. Ten claro el mensaje. Mirad, antes hablaba brevemente de mi conversión. Yo tengo familiares que son evangélicos. Algunos a mí me dan testimonio de que aman al Señor. Otros, tristemente, los frutos que muestran son que son cristianos nominales, pero que realmente no han nacido de nuevo. El caso es que durante mis 27 años antes de conocer a Cristo, muchas veces la gente de mi alrededor, con una buena intención, con un buen corazón, me había hablado de la iglesia, me había hablado de la Biblia, me había hablado incluso de Jesús. Me habían dicho cosas como: el Señor te da paz, ven a la iglesia y estarás bien, te falta entregarle tu vida a Jesús, Dios es amor, Dios te ama, ven al culto. No está mal todo eso. No, doy gracias al Señor porque yo sé que Dios usó todas esas palabras para de alguna forma ir preparando el terreno en mi corazón. Pero hermanos, eso no es predicar el Evangelio. Decir que Dios te ama no es predicar el Evangelio. Es verdad, hasta cierto punto, porque yo era el príncipe de los impíos y Dios estaba airado contra mí. Aunque en un sentido es verdad que Dios me ama. Pero no es predicar el Evangelio. Cuando yo escuché por primera vez a Paul Washer hablar del pecado, con la profundidad con la que él lo hacía,
cuando yo escuché hablar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, cuando yo escuché por primera vez hablar de la gravedad de mi situación de condenación con el Dios soberano, el Rey del universo, cuando yo escuché que yo merezco el infierno porque soy pecador, y que el Evangelio no viene a resolver mis problemas, ni a darme una vida mejor, ni a darme más satisfacción, ni a darme felicidad, ni a llenar el vacío que yo tengo, sino que el Evangelio viene a darme paz con el Dios en el que estoy en guerra con mi pecado y que tengo que arrepentirme y volver a Él, y si no lo hago voy a ser condenado eternamente. Cuando yo escuché eso, ese mensaje de justicia y de gracia es lo que operó en mi corazón por medio del Espíritu Santo, para que yo cayera de rodillas y dijera: ahora lo entiendo, te amo, te entrego mi vida, soy pecador y tú eres justo. Y lamenté muchísimo, ¿por qué tanta gente que conoce este mensaje no me lo había dicho antes? Mira, probablemente si me lo hubieran dicho yo hubiera saltado como un perro, pero me lo hubieran dicho. El Evangelio es un mensaje de gracia y de amor. Es la buena noticia que nos revela que Dios ha venido para dar solución a nuestros pecados, la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo, que nos redime de una eterna condenación. Pero al mismo tiempo el Evangelio es un mensaje que confronta al pecador. No debemos caer en el error de solamente hablar del amor de Dios y no hablar de su ira, de hablar de la justificación por la fe sin hablar del pecado, de hablar de que somos justos en Cristo sin hablar de la santidad del Señor y la necesidad de arrepentirnos, de volvernos a Él y abandonar las prácticas que Él aborrece. El mensaje del Evangelio es esperanzador. Hermanos, es un mensaje que abre las puertas del cielo para el pecador, un mensaje de amor sin límites, pero también es en una parte un mensaje violento. Y estoy usando esa palabra con conciencia, soy consciente de lo que digo, es un mensaje violento, porque enfrenta al pecador con su situación de culpabilidad delante de Dios. Es un mensaje incómodo, un mensaje que agita, un mensaje que no gusta. No hemos predicado el Evangelio fielmente si no hemos hablado de forma clara del pecado, de forma clara del infierno, de la condenación del hombre y de la necesidad de arrepentirse. Como creyentes debemos evangelizar, y para evangelizar debemos tener claro cuál es el mensaje que predicamos. Hermanos, recordemos que nosotros somos solamente mensajeros. No tenemos ningún derecho a coger el mensaje, cambiarlo, distorsionarlo, quitarle partes. Tenemos que predicar todo el Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro cuarto principio. Prepárate para la oposición. Prepárate para la oposición. Porque lo cierto es que si somos fieles en llevar a cabo la exposición del mensaje que profesa amor de Dios por el mundo y da esperanza a este mundo perdido, pero a la vez confronta el pecado y dice que lo blanco es blanco y lo negro es negro, si hacemos eso de forma clara, el mundo va a recibirnos con muchísima oposición. Querida Iglesia, este mundo odia con mayúsculas al Jesús de la Biblia. Y odia con mayúsculas al mensaje bíblico del Evangelio. Hermanos, predicamos a un Señor que fue crucificado. Y no fue crucificado por una conspiración política, no fue crucificado por azar de las cosas, no. Fue crucificado porque Él tanto sanaba leprosos, tanto abrazaba a los pecadores, tanto hablaba del amor de Dios por el mundo, como confrontaba a los pecadores y hablaba claro del pecado, como echaba a los cambistas, como hablaba clarísimo de Herodes, como hablaba clarísimo de los fariseos.
Los apóstoles fueron perseguidos y ejecutados por predicar este mismo mensaje. Pablo dice: el Señor nos abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual, es decir, por este mensaje, también estoy preso. Pablo no estaba en la cárcel por ser un malhechor. Pablo no estaba en la cárcel por amar al mundo. Pablo estaba en la cárcel porque predicaba el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Estaba preso porque al mismo tiempo que decía que Dios es amor y Dios es gracia y Dios es bueno, también advertía que Dios es justo y odia el pecado. Pablo invitaba a todo el mundo a los pies de Jesús y hablaba de la vida eterna, pero también apuntaba a la necesidad del arrepentimiento. Pablo se paraba delante de una mujer lesbiana y le decía: mira, cariño mío, esto es pecado y tienes que dejar esa práctica, si no te vas al infierno. Pablo se paraba delante de un empresario avaricioso que estaba teniendo a sus trabajadores trabajando en negro y le decía: mira, como no regularices esto, el Señor te va a condenar eternamente, paga tus impuestos. Pablo se paraba delante del gobernante de turno, vanidoso, que se creía el empoderado, y le decía: mira, toda esta pompa no te va a servir delante del Dios de los cielos, tienes que arrepentirte y empezar a ejercer tu autoridad con piedad, porque si no te vas al infierno, porque no van a entrar al reino de los cielos los mentirosos, los ávaros, los borrachos, los adúlteros, los que se echan con varón. Pablo, al igual que Jesús, hablaba de un infierno eterno preparado para los que se niegan a rendirse a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y sabes que este mensaje, que es un mensaje de amor y de esperanza, es un mensaje que provoca la ira del mundo y provoca la ira del diablo, y por eso debemos estar preparados para recibir la feroz persecución de las tinieblas. Una iglesia que no es perseguida de alguna u otra manera es muy probablemente una iglesia que no está siendo fiel al Evangelio en algún área. El mundo va contra Dios, ya sea de forma física, ya sea que te encarcelen físicamente, o de manera ideológica, con multas, con censura, con amenazas. La iglesia fiel siempre va a recibir oposición. Recordemos el misionero que estaba en India, cayéndole bien a todo el mundo. Y además de ser un hombre muy agradable, hay una razón por la que ese hombre era tan apreciado por todo el mundo. Nunca les había hablado a nadie de su pecado. Nunca había confrontado a nadie con la realidad de culpabilidad que tenían delante de Dios. Porque si haces esto, lo más probable es que te persiguen. Pero mira, tu llamado no es caer bien. Tu llamado no es conseguir que todo el mundo te quiera mucho y te abrace. Que sí, que queremos eso. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que le quieran? ¿Quién no quiere que le respeten? ¿Quién no quiere que en su trabajo tengan buena opinión de él? ¿Quién no quiere no dar problemas? ¿Quién no quiere ser de buen rollo cuando llega a un sitio? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ser abrazado, hermanos? A mí me encantaría que mi misión sea la que estaba haciendo el chico el hombre de India, ir a los sitios, ayudar, una sonrisita, Dios te ama, y como el Papa Francisco, que tiene una sonrisa así de buena gente, ¿eh? Él está en paz con todo el mundo. Es una especie de Winnie the Pooh papístico. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Es mentira. Detrás de eso está el diablo frotándose las manos. Tu llamado no es caer bien, queremos hacerlo, no queremos caer mal, confrontar por deporte, ser controversiales por deporte, no, porque cuanto peor caiga, mejor estoy haciendo la obra. No, yo no estoy diciendo eso. Procuremos estar en paz con todos los hombres, que nuestra gentileza sea conocido por todos, pero tu llamado no es caer bien. Tu llamado es transmitir el mensaje de forma fiel como un embajador del reino de Dios y como un siervo de Jesucristo. Y si haces esto, lo más probable es que muchas veces, algunas veces no, a veces Dios da gracia para que tú presentes la verdad y el mundo
ahí, no te mata. Incluso hay gente que te quiere. Pero muchas veces vas a ser aborrecido, vas a ser perseguido. Tú no puedes pretender recibir un trato mejor que el que recibió el Señor que tú predicas. Si a Él crucificaron, prepárate para que a ti también te puedan crucificar. Si a Él lo persiguieron, prepárate para que a ti te persigan. Si a Él lo crucificaron de manera fiel, también, de manera cruel, perdón, también, prepárate para que tú seas crucificado, perseguido. Al Señor lo mataron simplemente por decir, defender y vivir la verdad. Así que prepárate para la oposición. Ora, ten claro tu propósito, ten claro el mensaje, prepárate para la oposición. En quinto lugar, y pasamos a un segundo bloque tal vez más práctico del sermón, es hablar de qué manera debemos entregar el mensaje. Cómo yo, en mi vida, debo entregar este mensaje que me ha sido encomendado. Hermanos, debemos hacer, lo lanzo como pregunta también retórica, debemos hacer campañas evangelísticas, debemos hacer conciertos, debemos coger la guitarra y el amplificador, irnos a la calle y ponernos a cantar alabanzas y predicar el evangelio a grito pelado en la calle real. Bueno, todo esto puede tener cierto lugar. Yo no estoy abiertamente en contra de todo eso. Y si alguien quiere hacer algo así, yo voy a apoyarle y voy a orar por él. De hecho, alguna vez es posible que yo haga algunas de estas cosas. Pero aquí Pablo nos habla del evangelismo en nuestras relaciones como estilo de vida. El evangelismo relacional. El quinto principio que Pablo enseña es que debemos aprender a tener relaciones intencionales, hermanos. Tener relaciones intencionales. Y personalmente es el medio por el que creo que el Espíritu Santo actúa normalmente. Y es el medio por el que yo veo que el Señor obraba en su vida, en su ministerio terrenal, y los apóstoles también operaban. Pablo dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La expresión los de afuera se refiere a las personas que no forman parte de la iglesia, es decir, personas que no podemos considerar creyentes, incrédulos. Ahora Pablo empieza a considerar algunas cuestiones importantes acerca de nuestra relación con las personas incrédulas. Y primero que dice Pablo es que tenemos que andar sabiamente. Muchas veces nos quedamos con el tema de sabiamente, pero también tenemos que considerar que Pablo habla de andar. Dice que tenemos que andar, caminar con ellos. Es decir, relacionarnos con personas que no son creyentes. No es bíblico, hermanos, es contrario al corazón del Evangelio que los cristianos vivamos en una burbuja sin tener contacto con las personas que no tienen a Cristo. Esta tendencia monástica que hay en muchos de los creyentes que he conocido, encerrarse en su burbuja, tener un círculo de amigos cristianos y nada más. Hermanos, eso no es del Señor. Nuestro corazón debe estar en darle aquello que tenemos a quienes no lo tienen y clamar por la salvación de sus almas. Tenemos que relacionarnos con gente que no es creyente. Ahora, no basta simplemente con andar con ellos, la palabra dice que tenemos que hacerlo con sabiduría, andar sabiamente. Debemos aplicar los principios de toda la Escritura acerca del trato con nuestro prójimo a esas personas. Tenemos que entender qué significa amar, paciencia, prudencia, justicia. Porque, hermanos, si nuestra intención es impactar al mundo, muchas veces el caminar con sabiduría, una conducta piadosa, será la mejor arma para poder afectar a esa persona. Mira, el predicador inglés Spurgeon decía, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee a cristianos.
Por lo tanto, tú eres la luz del mundo. Jesús no dice, la palabra escrita es la luz del mundo. No, dice, vosotros sois la luz del mundo. Un comportamiento bíblico será la mejor carta de presentación que nos abrirá puertas para compartir el mensaje, y nuestro deber es transmitir a Cristo con nuestras palabras, no me confundáis. El mensaje del Evangelio es un mensaje predicado, que se transmite de forma oral y que tenemos que predicar con palabras. Pero eso muchas veces será posible a través de nuestra sabiduría en el trato. Y Pablo también nos habla de redimir el tiempo. La Biblia de las Américas traduce eso como aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, significa que debemos aprovechar muy bien el momento, el tiempo que tengamos con cada persona con la que tenemos relación, con fin de darle testimonio de nuestra fe y entregarle el mensaje del Evangelio. Tener una conducta piadosa, andar con sabiduría, saber aprovechar el tiempo. Hermanos, y eso, no hay una norma escrita para cada situación. Tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo hace en cada momento. Tenemos que aplicar sabiduría de Dios, tenemos que vivir en oración, tenemos que estar llenos de la palabra. Cada contexto tiene un propósito, cada situación tiene unas palabras adecuadas. ¿Os imagináis? Yo ahora mismo estoy llevando al niño al colegio cada mañana. ¿Os imagináis que llevo a la cola del colegio, aquí en La Salle, en San Fernando, me pongo en la cola y empiezo con las madres a decirles, ¿tú conoces a Jesucristo? No, pues como no te arrepientas te vas al infierno, ¿eh? ¿Quieres entregar tu vida al Señor ahora? No, tú no quieres, no, impía, que eres una impía, te vas al infierno. A ver, ¿tú conoces a Jesucristo? Lo que estoy diciendo es verdad. Pero vosotros creéis que Dios va a respaldar eso en ese momento. Es una locura, hermano. Me echan del cole. Con razón. Pero ¿os imagináis la situación de John Harper en el Titanic? ¿Qué relación intencional podía tener John Harper con el del bote? ¿Qué queremos que le pregunte? ¿Si está casado? ¿Si tiene hijos? ¡Se está muriendo! Ahí no hay otra cosa que decir. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Veis el contraste? Y en este punto, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos atrasar, quiero que estemos atentos a esto, muchas veces podemos atrasar el momento de compartir el mensaje por temor a ser rechazado y tener una relación con una persona durante meses sin que le hayamos predicado el Evangelio. Eso no sería sano ni adecuado, porque el Evangelio es urgente. Pero tampoco debemos precipitarnos con alguien. Es bueno escuchar, es bueno empatizar. Hermanos, si la puerta del colegio no se da la oportunidad adecuada, tal vez sería una buena idea invitar a esa persona un día a merendar, conocerla, preocuparme por su vida, saber cómo se llaman, cuántos hijos tiene, de qué trabaja, que me conozcan, que vean cómo soy con mi esposa. Y en una conversación profunda, buscando empatizar con la persona, entonces compartirle el Evangelio. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, de nuevo digo, debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo haga en cada ocasión. ¿Quién ha sido el mejor y mayor evangelista de la historia de la humanidad? Jesús. Ahora piensa en cómo lo hacía Jesús. Él sabía, más y mejor que todos nosotros, que debía entregar el mensaje. Y Él lo hacía con todo el que tenía oportunidad y en todo momento. Pero en cada situación y con cada persona lo hacía de manera diferente. Se para delante de Nicodemo y Él es muy tajante, Jesús. Es teológico, profundo y tajante. ¿Por qué? Porque se trata de un líder religioso que ha venido a Él, un hombre lleno de orgullo, que podía y debía recibir eso. Pero vemos en el siguiente capítulo cómo Jesús le habla de una forma muy diferente a la mujer samaritana. Le dice lo mismo, pero de otra manera. La confronta con su pecado, pero lo hace a través de preguntas, de una conversación intencional que la conducen hacia allí.
A Nicodemo le pega un sablazo, a la mujer samaritana le hace cirugía. Gloria sea al Señor. Pablo también aplicó este principio, hermanos. Pablo predicó de una forma muy diferente cuando se encontraba en las sinagogas de los judíos y empezaba a hablarle a un público judío que cuando estaba en el Areópago en Atenas. Dijo lo mismo, pero de diferente manera. Yo, hermano, estoy evangelizando a mi niño de 3 años. Yo no puedo hablarle a mi hijo de 3 años de la misma forma con la que hablo con unos hermanos en un estudio bíblico. Es tan obvio y se nos olvida con tanta facilidad. El mensaje nunca debe cambiar, pero es sabio adaptar la manera de compartirlo. Y para ello es imprescindible que tengamos relaciones intencionales y profundas con la meta de amar a las personas. Hermanos, ama a las personas, amemos a la gente. Si no amas a la gente, si no amas a tu vecino, si no amas a tu amigo, pídele al Señor que te dé amor por las almas. Y para que ese amor por las almas te lleve de una forma paciente, misericordiosa, amorosa, justa, santa, entregarles el mensaje que puede salvar sus almas. El sexto punto que nos enseña este pasaje es el siguiente. Lleva a las personas a Jesús. Lleva a las personas a Jesús. Con esto quiero decir básicamente 2 cosas. La primera es que debemos tener mucho cuidado en dejarnos arrastrar por las personas no creyentes cuando nos relacionamos con ellas. Iglesia, el objetivo es que tú lleves a la gente a Cristo, no que la gente te lleve a ti al pecado. Así que debemos, como dice Pablo, andar con sabiduría. Cuando estás con una persona no creyente, no estás en tu tiempo de descanso espiritual. No estás en tu recreo cristiano. No estás en un momento en el que ahora puedes dejar de ser un seguidor de Jesús para ocuparte a ser una persona que disfruta de la vida. Cuando estás con una persona no creyente, estás en misión. Y hay personas que son una persona distinta cuando están con cristianos que cuando están con incrédulos, que viven constantemente una hipocresía en sus vidas y que se dejan arrastrar por el pecado, que ponen una cara aquí y otra cara allí. Y tal actitud ofende a Dios, pone en duda una verdadera fe y da un testimonio horrible al mundo. Hermano, tú debes llevar a las personas a Jesús, no dejar que las personas te alejen de Él. Y la segunda cosa que yo quiero decir con llevar a las personas a Jesús es que debemos tener cuidado de no transmitir la idea de que nosotros somos el Mesías de las personas. Mira, tú no tienes que llevar a la gente a ti, tienes que llevar a la gente a Cristo. Ten muy claro esto y esfuérzate en transmitir que Jesucristo es el único protagonista, que Él es el que te da fuerzas para continuar adelante. Ten claro que las personas necesitan a Jesús y huye de convertirte tú en un gurú iluminado que no tiene debilidades y que se muestra autosuficiente con todo lo que hace y con todas las personas con las que se relaciona. Hermano, es conveniente, no es malo, mostrar debilidad. Reconocer los errores, los fracasos con aquellas personas que estás tratando de llevar a Jesús, porque tú, mostrando tu necesidad de Cristo, enseñas a los demás que también necesitan a Cristo. No necesitas que la gente te admire a ti. Las personas no necesitan admirar tu persona, necesitan admirar a Jesús y admirar lo que Jesús hace en ti. Lleva a las personas a Jesús. Ten muy claro eso. No las lleves a ti, sino a Cristo. Y no te dejes arrastrar por el mundo. Tú tienes que llevar a las personas a Cristo, no que las personas a ti te alejen de Él. En último lugar, para terminar, Pablo nos exhorta a algo fundamental.
es a predicar la gracia de Dios con la gracia de Dios. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, voy a confesar algo. Imagino, es posible que no, pero imagino que os ha pasado a más personas. Pero yo hablo de mí. ¿Cuántas veces he cometido el error de hablarle a una persona del amor de Dios sin una pizca de amor en mis palabras? ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántas veces yo he cometido el error de hablar a la persona, a alguien del Evangelio de la gracia, sin que pueda verse gracia en la manera en la que lo hago? Muchas veces, hermanos, nuestras intervenciones terminan con discusiones, con tensión, con subidas de tono, y al final todo se acaba convirtiendo en una discusión entre dos personas cabezones y testarudos que solamente desean tener razón. Cuando evangelicemos, hermanos, tenemos que tener muy claro este principio. No hemos sido llamados a tener razón, hemos sido llamados a compartir a Cristo. No hemos sido llamados a pelear por nuestro reino. No hemos sido llamados a quedar por encima, hemos sido llamados a pelear y a batallar por el reino de los cielos, que no acepta soberbias ni orgullo. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio con amor en nuestros ojos, amor en nuestras palabras. Y no es sabio, hermanos, permitir que la conversación derive en una discusión. Mira, el diablo se entretiene con la escena cuando eso ocurre. Se compra palomitas y se pone a disfrutar del momento cuando te ve a ti liar la parda compartiendo el Evangelio. No, tu actitud habla muchas veces más que tus palabras. Y es bueno, hermano, que reconozcamos que hemos sido salvados por gracia, que tenemos el Evangelio, pero eso no significa que lo sepamos todo. A veces nos comportamos cuando hablamos con un incrédulo, pobre ignorante que no sabe nada de la vida. ¿Qué me va a contar él si no es creyente? Bueno, espérate. Que el Señor habla muchas veces por boca de los impíos. Y a mí, más de un inconverso me ha dado lecciones de humildad. Debemos reconocer que el hecho de ser conscientes de haber recibido la verdad, porque eso es verdad, a menudo eso nos hace soberbios. No caigamos en la altivez de creer que lo sabemos todo. Mira, el mundo detecta esa actitud con facilidad y rechaza esa postura enseguida. Procura que tus palabras sean sazonadas con sal, que tu conversación sea apetecible. Aprende a escuchar. Mira, nuestro Dios es un Dios que escucha. Es increíble, tío. ¿O qué hace cada vez que oras? Te escucha. Aprende a valorar lo que nos puedan responder, a estar dispuestos a aprender con humildad, a quien no piensa como tú en todo, a mostrar empatía, a saber esperar, a hablar con paciencia. Y finalmente debemos compartir el mensaje de la cruz. Y es verdad que el mundo odia ese mensaje, y es verdad que muchas veces será rechazado simplemente por el mensaje, pero procura que cuando las personas se opongan al Evangelio, sea porque rechazan el mensaje y no porque te rechazan a ti. No hagas que tus malas maneras oscurezcan la luz del mensaje hermoso que predicas. Hermanos, hemos visto que un creyente sano vive para compartir el Evangelio. Y también hemos aprendido que nuestro testimonio es crucial si queremos impactar al mundo que nos rodea. El Evangelio debe ser visible en toda nuestra manera de vivir. Cada pensamiento y acción que hagamos debe estar impregnada de la obra de Cristo. Hermanos, las personas que te observan deben ver reflejada la muerte y resurrección de Jesús en todos tus pasos. Hermano, la esperanza que aguarda tu corazón debe ir de la mano de una vida transformada que muestra la gloria de esa esperanza a un mundo en tinieblas. Y el corazón de Pablo en esa cárcel romana, enfermo, debilitado, preocupado por las iglesias, temiendo por su vida, era este. Colosenses, orad. ¿Por qué, Pablo? Para que pueda predicar el Evangelio. Oremos por eso.
Y oremos para que yo y vosotros podamos vivir de tal manera que también llevemos a las almas a los pies de Jesús. Quiero que pienses un momento en esto. Estás compartiendo el Evangelio siempre que tienes oportunidad. Hermano o hermana, ¿estás invirtiendo tu tiempo y tus emociones en tener relaciones profundas con personas que no tienen a Cristo para ganarlas para Él? ¿O eres tú demasiado santo para perder tu tiempo con esos pobres pecadores que van a contaminar tu alma? Si tú no estás en esa actitud de amar a la gente y compartir el Evangelio, ahora te pido que te arrepientas y vuelvas al Señor. Que te alinees con el corazón de Cristo y que puedas pensar. Piensa en alguien por quien puedas orar. Piensa en alguien a quien puedas empezar a evangelizar, tal vez tu vecino, algún familiar, alguien que puedas... Ahora la cosa está un poco mal, estamos limitados, no podemos invitar a alguien a casa, pero sí podemos mandar un mensaje, sí podemos llamar por teléfono, sí podemos compartir algún vídeo. Sé creativo, el que quiere puede. Alguien por quien tú puedas preocuparte por su vida. Estás dando buen testimonio, hermano o hermana. ¿Estás compartiendo a Cristo o te estás dejando arrastrar por el mundo? ¿Estás usando esta verdad como una excusa para irte de fiesta los sábados por la noche? Porque ese no es el propósito de estar con la gente perdida. Querido hermano o hermana que me escuchas, ¿estás viendo esta oportunidad del coronavirus dichoso para que Dios te bendiga a ti? Cuando oras, ¿qué le pides al Señor? ¿O lo estás viendo como una oportunidad para entregar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan? Son preguntas que nos retan y es posible que a estas alturas del sermón pienses que todo esto es demasiado para ti, que todo esto te supera, que no eres capaz, que lo has intentado y fracasas, que ahora mismo no estás por estas cosas. Mira, es cierto que a veces podemos hablar de la complejidad de vivir para la gloria de Dios y la santidad de una forma que nos trata de excusar para autotolerarnos el pecado y permitirnos una vida tibia. Eso pasa. El proclamar esto es muy difícil se hace con la intención de no intentarlo hasta que sangremos espiritualmente. Amorosamente te llamo a que huyas de las excusas, hermano. Hermana mía, acepta el reto del Señor. El evangelismo, vivir para la eternidad, debe formar parte de tu vida. Tu testimonio importa. Si no te estás ocupando de esto, estás pecando contra el Señor. Si somos creyentes, vivimos por y para Cristo. Y el Señor te llama a despojarte de tus miedos, de tus inseguridades, de tus excusas, de tu comodidad y vivir una vida centrada en la extensión de su reino. Eso es así. Pero hermanos, también es cierto que somos criaturas falibles, que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y es cierto que todo esto nos supera. Es cierto que no somos capaces por nosotros mismos, es cierto que hemos fallado 1000 veces y que probablemente vamos a seguir fallando en nuestro cometido. El apóstol Pablo pide oración para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, si el apóstol Europa pidió que orasen por él, por esta razón, nosotros también tenemos que orar por eso y saber que somos débiles en esto. Finalmente, nuestra confianza, hermanos, está en que la obra es del Señor. Nosotros solamente somos los vasos de barro portadores de un tesoro de valor incalculable. Y Dios, esta es la gloria, Dios va a llevar a cabo su obra a través de nosotros. Y nuestro deber es afrontar la tarea de evangelizar al mundo, manteniendo un buen testimonio, a la vez que confiamos en la soberanía de Dios y en su poder. Hermanos, gloria al Señor, porque cerrando con este mensaje, la oración que Pablo le pide a los colosenses fue una oración contestada. Todo lo que pedimos conforme a la voluntad del Señor, el Señor lo contesta. Y en el libro de Hechos, capítulo 28, al final del libro, el libro termina así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada
y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gloria sea al Señor. Pablo pudo estar en Roma durante un tiempo y el Señor abrió puerta para la palabra. Y el Señor también lo puede y lo va a hacer en estos tiempos, si confiamos en Él y nos entregamos a la tarea. El Señor nos ayude, hermanos, a guardar nuestro testimonio y a establecer el evangelismo en nuestras relaciones como un estilo de vida que dé fruto para su gloria y que dé fruto para honra de su nombre. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has traído. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, te has manifestado hoy. Gracias por nuestro hermano Jimmy, Señor, que nos ha traído esta palabra. Y te ruego, te suplico y te pido que todos nosotros, Señor, podamos escudriñar qué es lo que has querido decirnos. Te pido, Padre, que tú hagas tu obra en nuestros corazones,
para que nosotros podamos responder a tu llamado. Hoy tú nos has llamado a hacer algo, Señor. Te pedimos que tú lo hagas en nosotros. Por favor, te lo suplicamos, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y te pedimos que nos sigas consagrando y santificando hasta el día del fin. Padre, hazlo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos nuestra doxología, que se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor os bendiga.